Saludos amigos. Bueno, en esta ocasión, como el título lo dice, vamos a estar hablando del top 10 de lo que en mi opinión han sido los mejores campeones intercontinentales en la historia de la WWE. Pero antes de entrar en materia, quisiera agradecer a todos como siempre. Por favor, síganse suscribiendo, sigan hablando del canal. Recuerden que aquí abajo y por aquí, no sé, por acá, o sea, ahí están los links. También en la caja de descripción ahí abajo. Por favor, suscríbanse. Muchas gracias por todos por el apoyo. Dejen sus comentarios. Y bueno, vámonos rapidísimo. Antes de entrar en lo que vendría siendo el top 10, nada más quisiera hablar un poquito de lo que es el campeonato intercontinental, ¿no? El campeonato intercontinental, en lo que fue la década de los 80s y la década de los 90s, realmente era un título que tenía muchísimo prestigio. Realmente era el segundo título más importante detrás del de la WWE, obviamente, y en aquella época realmente servía como un peldaño que las superestrellas tenían que escalar como un requisito casi casi para, si hacían un excelente trabajo, convertirse en un futuro cercano en el campeón de la WWE, ¿no? Obviamente en aquellos días el campeón Hulk Hogan, pues realmente él jamás fue campeón intercontinental, no lo necesitaba como campeón de la WWE, pero a partir de Hogan, todos los demás, las grandes leyendas, tenían que ser el campeón intercontinental para llegar a ser contendientes por el campeonato de la WWE, ¿no? Y en aquella época, obviamente, el 90, otra vez, 80s, 90s, las mejores luchas en los pay-per-views, las que eran más interesantes, más cardíacas, que tenían mejor técnica luchística y calidad, eran las del campeonato intercontinental. Y para muestra un botón, ¿no? La lucha de WrestleMania 10 entre Shawn Michaels y Razor Ramon en el ladder match, en WrestleMania 3, Macho Man y Steamboat, el SummerSlam del 89, Ultimate Warrior y Ravishing Rick Rude, 1991 en SummerSlam, el Bret Hart contra Mr. Perfect, y así podríamos seguir y seguir y seguir de la gran calidad que existía al momento de tener el título intercontinental. Y obviamente, ¿por qué? Porque todos querían lucirse para poder tener esa oportunidad por el campeonato de la WWE, ¿no? Entonces, desafortunadamente, cuando llegó la era Attitude, por alguna razón, el campeonato intercontinental empezó a tener una caída, pero libre, impresionante, durísimo hacia abajo, lo que era su prestigio. No sé, por alguna razón empezaron a aventarlo para aquí, para allá, y reinados de un día, 2 días, una semana, 15 días, y era un desmadre. O sea, realmente empezó a valer madres el título intercontinental en aquella época, ¿no? Incluso ahora, en la era PG con Cena, Orton y estos güeyes, en el momento de haberle dado, puta madre, el campeonato a un pendejo como Santino Marella, ya cualquier pendejo puede ser. O sea, realmente el título ya no valía ni madres, ya no valía nada. O sea, era como escupirle en la cara a todas las grandes leyendas que lo habían tenido, ¿no? Afortunadamente quiero pensar que la WWE ya vio este problema y el campeón actual realmente creo que sí le está dando un prestigio importante y regresándoselo al campeonato intercontinental que alguna vez tuvo, ¿no? Y, y, y bueno, entonces vamos a empezar lo que vendría siendo el conteo. Recuerden que tenemos una mención honorífica, entonces en la mención honorífica estoy poniendo a obviamente el campeón actual Cody Rhodes. Realmente Cody Rhodes ha hecho un trabajo increíble con el campeonato intercontinental, ya ha sido campeón por más de 200 días, defendió el título contra Booker T, también le dio mucho prestigio, y el haber traído el modelo, por así decirlo, el modelo antiguo, el legendario modelo del campeonato del intercontinental que tuvieron todas las grandes leyendas, realmente creo que fue buenísimo, increíble. A mí en lo personal me gusta mucho más ese modelo que el último que manejaban, que más parecía un platón ahí horrible, ¿no? Y realmente esto me gustó mucho, ¿no? Pero ojo, a pesar de que Cody está haciendo un excelente trabajo, WWE, ponte las pilas, no la cagues, el título intercontinental debe ser defendido en WrestleMania número 28, debe haber una lucha por el campeonato intercontinental para que vuelva a obtener ese prestigio. Entonces, en nuestra mención honorífica es Cody Rhodes. Y ahora sí, vámonos al número 10 y estoy comenzando la lista con The Rock. The Rock fue el campeón intercontinental en 2 ocasiones, teniendo 339 días como campeón, juntando sus dos reinados.
Y The Rock, aunque el primero realmente no me gustó mucho porque él obtuvo el campeón, casi le dieron el título después de que lo deja vacante Stone Cold Steve Austin, pero The Rock en el segundo realmente tuvo un increíble reinado. Eh, es de los pocos que sostuvieron en alto y con prestigio el campeonato intercontinental de la era Attitude. Tuvo excelentes feudos con Ken Shamrock, con Triple H, realmente muy buenos. Entonces, en el número 10, The Rock. Nos vamos ahora al número 9 y es de la vieja guardia. Estoy hablando de Tito Santana. Tito Santana fue 2 veces el campeón intercontinental con 443 días. De hecho, fue con Tito Santana cuando gana el campeonato intercontinental. Tenía un modelo, era como verde y un modelo así espantoso. De hecho, con él y cambian el modelo y es el que conocemos hoy en día. El que trae Cody Rhodes es el primero que los obtuvo con ese modelo fue Tito Santana y tuvo grandes feudos y grandes rivalidades, sobre todo con el Macho Man Randy Savage, quien es con quien finalmente pierde el título. Entonces, en el número 9, Tito Santana. En el número 8 estoy poniendo al Bad Guy, Razor Ramon, chico. Razor Ramon fue 4 veces el campeón intercontinental, fue como campeón 438 días. Yo realmente pensé que Razor en algún momento podría convertirse en el campeón de la WWE, jamás pasó, después se fue a WCW, pero esa es otra historia. Pero realmente Razor también tuvo excelentes luchas con el campeón, como el campeón intercontinental. Ya lo mencionamos en WrestleMania 10 contra Shawn Michaels, la lucha de escaleras. En SummerSlam de 94 tiene también otra lucha de escaleras contra Shawn Michaels, que en mi particular punto de vista es mucho mejor que la de WrestleMania 10. Y también tiene una lucha increíble con Kevin Nash por el campeonato intercontinental. Entonces Razor Ramon realmente también hizo un excelente trabajo y lo estamos colocando en la lista en el número 8. En el número 7 vamos a estar nombrando a Shawn Michaels. Shawn Michaels fue el campeón intercontinental en 3 ocasiones con 406 días. Bueno, ya sabemos de la calidad luchística de Shawn Michaels, ¿no? Él realmente como retador al título intercontinental tuvo luchas muy buenas contra Bret Hart y ya Shawn Michaels como el campeón intercontinental retaba al campeón de la WWE, Bret the Hitman Hart, y tienen una increíble lucha en el Survivor Series de 1992. Solamente para ver el prestigio, el campeón intercontinental tiene una lucha increíble contra el campeón de la WWE para ver lo que valía el campeonato intercontinental en esa época, ¿no? Entonces, Shawn Michaels en el número 7. En lo que vendría siendo el número 6, estoy colocando a Chris Jericho. ¿Y por qué estoy colocando aquí a Chris Jericho? Chris Jericho es el que tiene el récord de haber sido el campeón intercontinental más veces, con 9. 9 veces ha sido Chris Jericho el campeón intercontinental. Pero mi problema es que a pesar de sus 9 reinados, solamente ha sido campeón por 318 días. Y esto debido a lo que les comentaba, durante la era Attitude, Chris Jericho tenía reinados de uno, o sea, ganaba en el pay-per-view y luego lo perdía en Raw, o sea, de un día, de 2 días, de una semana, 15 días, y luego se lo regresaba y lo ganaba, lo regresaba, lo ganaba. O sea, era un desmadre que tenían ahí, o sea, volvemos a lo mismo, en la era Attitude casi cualquier pendejo puede ser el campeón de Intercontinental, ¿no? Entonces Chris Jericho, a pesar de sus 9 reinados, pues realmente creo que este realmente no tiene uno muy significativo, ¿no? Todavía lo recordamos el último que tuvo en el 2009 con ese feudo con Misterio, que realmente fue un buen feudo. Yo creo que ahí subió un poquito la calidad del campeonato intercontinental, pero después obviamente volvió a caer abruptamente, ¿no? Entonces, por esa razón estoy colocando a Chris Jericho en lo que vendría siendo el número 6. Y ahora sí, vamos al top 5. En el número 5 estoy poniendo al Honky Tonk Man. El Honky Tonk Man fue el campeón intercontinental en una ocasión. Nada más una. Pero el Honky Tonk Man es el que tiene el récord por el reinado más largo con 454 días. Más de 18 meses. Nadie en todo el roster podía derrotar al Honky Tonk Man. Ni el Macho Man Randy Savage, ni Ricky Dragon Steamboat, ni Jake the Snake Roberts. Nadie podía derrotar al campeón intercontinental Honky Tonk Man, ¿no? Entonces eso realmente le dio un muy buen prestigio al, al título, ¿no? A pesar de que el Honky Tonk Man tuvo como heel, obviamente muchas de sus defensas fueron haciendo trampa y esto, ¿no? Pero a fin de cuentas el haber mantenido el título por más de 18 meses es un gran logro. Por eso estoy poniendo en el número 5 al Honky Tonk Man.
En el número 4 estoy poniendo al Macho Man Randy Savage. El Macho Man, eh, también, igual que el Honky Tonk Man, fue el campeón de la WWE solamente, perdón, el campeón intercontinental solamente una vez. Pero tiene detrás del Honky Tonk Man el segundo reinado más largo con 414 días. Y realmente Macho Man Randy Savage fue el primero que se convirtió en el campeón intercontinental y después, ¡pum!, tuvo ese push durísimo para llegar a las grandes ligas y convertirse en un main eventer y pelear por el campeonato de la WWE, y obviamente lo consiguió en el WrestleMania 4 en el torneo, ¿no? Realmente el Macho Man ya había dejado en alto el nombre y el prestigio del campeonato intercontinental. Es por eso lo estamos colocando en la cuarta posición. Vámonos durísimo a lo que vendría siendo el top 3. En el número 3 estoy colocando a Kurt Hennig, Mr. Perfect. Mr. Perfect, wow, la calidad luchística de Mr. Perfect realmente es una de las mejores en toda la historia. Realmente, en mi punto de vista, lo que era Mr. Perfect y Bret the Hitman Hart son como el prototipo ideal del campeonato intercontinental. Obviamente las luchas épicas que tuvieron entre los dos son increíbles, eh, buenísimas luchas. Mr. Perfect fue el campeón intercontinental por 2 ocasiones y tiene el mismo número de días como campeón que Shawn Michaels, como con 406, pero con un reinado menos. Entonces, está más cabrón, ¿no? Entonces, Mr. Perfect, aunque su primer reinado fue relativamente corto, pero el segundo fue, wow, con grandes luchas, con Bret Hart, Jake Roberts, el Big Bossman, el Tex Tornado, realmente muy buenas, con el mismo Hogan. De hecho, tuvo varias luchas contra Hogan, siendo el campeón intercontinental, Mr. Perfect, y también otras grandes luchas con Ultimate Warrior. Muy buenas luchas, Mr. Perfect, y lo estoy colocando en el número 3. En el número 2, ahora vámonos con Bret the Hitman Hart, The Excellence of Execution. Bret the Hitman Hart, 2 veces campeón intercontinental con 290 días. Pero la calidad de las luchas que ponía Bret the Hitman Hart, yo creo que nadie más lo ha conseguido. Yo creo que el que es el campeón, el prototipo ideal junto con Perfect es Bret Hart. Las luchas, la calidad que ponía, ya lo mencionamos antes con Perfect en el SummerSlam del 91, con el Bulldog en el SummerSlam del 92, con Roddy Piper en lo que vendría siendo WrestleMania número 8, contra Shawn Michaels, contra Razor Ramon. No, 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 no. O sea, Bret Hart realmente hizo un trabajo increíble como el campeón intercontinental. Por eso lo estamos colocando en el número 2. Y en el número 1 estoy colocando al Ultimate Warrior. El Ultimate Warrior fue campeón intercontinental en 2 ocasiones con 432 días. Y yo creo que aquí Ultimate Warrior pudo seguir con sus números. Y realmente el Ultimate Warrior fue realmente el que creo que solidificó al campeonato intercontinental como algo que realmente valía muchísimo prestigio. Fue el Ultimate Warrior el que le dio todo el valor al campeonato. Bueno, el que lo solidificó, por así decirlo, no el que le dio el valor, porque a fin de cuentas ya habían otras leyendas atrás, ¿no? Pero Ultimate Warrior, en el momento que gana el campeonato continental, principalmente hay varias razones. La primera, Ultimate Warrior es el que rompe el reinado de más de 18 meses del Honky Tonk Man y lo vence en el SummerSlam del 88 en 32 segundos. ¡Wow! Esto fue un boom. O sea, se convirtió en un campeón súper dominante. Nunca, de hecho, el Ultimate Warrior, cuando obtiene su segundo campeonato, el Ultimate Warrior nunca pierde el campeonato intercontinental. Y Warrior entra a WrestleMania 6 como campeón intercontinental contra Hulk Hogan, campeón de la WWE, y lo vence. Y es el único que tiene el récord de ser el campeón intercontinental y el campeón de la WWE al mismo tiempo. El único fue Ultimate Warrior. Y Ultimate Warrior, al convertirse en campeón de la WWE, él deja, deja vacante el título intercontinental para solamente defender el de la WWE. Y es cuando Mr. Perfect lo gana por primera vez por un torneo. Entonces, Ultimate Warrior fue el que dijo, o sea, el que puso el estándar súper arriba para el campeonato intercontinental, ¿no? Entonces, pues esa es la lista de mi punto de vista. Díganme qué opinan, qué creen. Cody Rhodes está haciendo un buen trabajo, no lo está haciendo, si habrá lucha en WrestleMania o no, díganme qué opinan.
qué opinan de las leyendas que han tenido este título. Déjenme sus comentarios, síganse suscribiendo, pasen el canal. Nos estamos viendo. Biker.